Ya, bien, entonces, bienvenidos a este plenario de Sustitran, donde vamos a tener la presentación de el plan de movilidad 2030, ¿no es cierto?, presentado por la Sectra, en particular presentado por Giselle Labarte y por Rodrigo Enríquez. Y en este instante voy a leer voy a presentar a cada uno de ellos antes de su presentación. Voy a partir por Giselle. ¿Ya? Giselle es ingeniero civil con mención en transporte de la Universidad Católica de Chile y posee un magíster en ciencias de la ingeniería de la misma universidad. Trabajó en consultoría como ingeniera y jefa de proyecto, luego como gerente técnico, y también como socia fundadora del área de planificación, análisis, modelación y evaluación de sistemas de transporte entre los años 1994 y 2011. Posteriormente, en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones asumió la coordinación general del Programa de Vialidad y Transporte Urbano, SECTRA, organismo técnico encargado de la planificación y evaluación social de las iniciativas de inversión en infraestructura y gestión del sistema de transporte a nivel nacional, regional y local. Y desde el 2013 a la fecha, ejerce como directora del mismo programa en el cargo de secretaria ejecutiva de SECTRA. Y dicho eso, muchas gracias, Giselle, por estar acá con nosotros. La pantalla, el piso es tuyo, puedes comenzar a proyectar cuando quieras. Y Súper. gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos. Gracias a Xochitran, a Carolina y a la directiva de habernos dado este espacio para presentarles este desarrollo. Y si bien es Sectra que lo va a presentar a través mío y después Rodrigo Enrique, el desarrollo lo estamos llevando en conjunto con Sistema Inteligente de Transporte, que está a cargo Pedro Vidal y que está hoy día también acompañándonos junto con Víctor Cruz, que también creo que se conectó. Está también la división de usuarios a cargo de Catalina Guevara, que también nos acompaña hoy día. Y del equipo de Sectra, además de Rodrigo, nos acompaña Karin Lobos, Álvaro Salas, Alicia Santana y Patricia García. Así que creo que no omito a nadie, sí, están todos los que dije. Así que, sin más, muchas gracias nuevamente y idealmente poder hacer la presentación, luego la de Rodrigo, y que al final tengamos un espacio para las preguntas y comentarios que sin duda que queremos escuchar. Así que voy a compartir la presentación. ¿Me dicen si la ven? Perfecto. Entonces, la idea de hoy día es justamente presentarles el desarrollo del Plan Metropolitano de Movilidad Santiago 2030 y mostrarles en qué estamos y también dejarlos invitados, sobre todo por eso, a ser parte de este proceso, que nos acompañen de manera activa en su elaboración y que nos permitan complementos, que nos aporten a nuestros diagnósticos, a definir estrategias, a incorporar nuevos conocimientos, entre todo lo que ustedes puedan ir aportando. Así que desde ya los dejamos muy, muy invitados. Bueno, los planes maestro de transporte, la verdad es que no son una herramienta nueva, ya hace más de 25 años que se desarrollan. La Sectra lo está desarrollando, bueno, como parte del Ministerio de Transporte, y existen ciertos planes que hemos desarrollado a lo largo del país, en las distintas ciudades que mostramos ahí, con distintos años de su actualización. Y estos planes finalmente son, en términos generales, es una cartera de proyectos de vialidad urbana estructurante. Y en el caso de Santiago, la última actualización se realizó el año 2012, y fue el Plan Maestro de Transporte Santiago con corte temporal 2025, y tuvo una novedad en la forma en cómo se llevó adelante, porque a través del Comité de Ministros se mandató al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a confeccionar este plan en un plazo bastante acotado, y se hizo de manera interna dentro del Ministerio, junto con convocar a un comité técnico multisectorial,
De esta forma integramos a distintos ministerios y sectores que tienen que ver con la planificación de transporte, y en conjunto entonces se generó y se consensuó este plan en el cual SECTRA lo llevó técnicamente, y se entregó a principios del año 2013. Y este plan generó finalmente una cartera de proyectos de distinto tipo, de transporte masivo, concesiones, ciclovías, conexiones locales, proyectos de vialidad estructurante, entre otros. Y de ahí, por ejemplo, nació la línea 7 Metro o el tren Santiago-Melipilla. Y hoy en día, entonces, estamos en el proceso de actualización de este plan para el corte temporal 2030, y partimos de manera similar al proceso que habíamos hecho el 2025, ¿cierto? Convocando también a un comité técnico en el cual participa, bueno, gran parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. SECTRA lo está llevando también técnicamente, y participando entonces el MIMBU, MOP, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Gobierno Regional, Metro, EFE y la DIPRES, sin duda. ¿Y qué hemos alcanzado a desarrollar en ese proceso que partió el año pasado? Se levantó el diagnóstico de la movilidad actual de la ciudad, se generó una imagen objetivo del plan maestro, se realizó un pronóstico tendencial de la movilidad en Santiago para el corte 2030 y un levantamiento de una cartera preliminar de proyectos. Eso ya se desarrolló. Pero del diagnóstico inicial que se levantó y de las primeras proyecciones tendenciales, la verdad es que pudimos visualizar algunos resultados poco alentadores y que para muchos de ustedes probablemente no sea una novedad, pero entre ellos, por ejemplo, que a pesar de una alta inversión en infraestructura, los tiempos de viaje para el 2030 en promedio no mejorarán. Y las zonas de mayores oportunidades se sigue consolidando y acentuando cada vez más hacia el oriente. Y las zonas periféricas poseen una eficiente trama vial y existiendo barreras que no necesariamente tienen todas las otras comunas. Por lo tanto, vemos que se requiere medidas de gestión, no solo oferta de la demanda, sino que medidas de gestión de la demanda. Además de ello, escenarios no solo tendenciales, sino que de contraste que rompan la tendencia, e influir en el proceso de actualización del Plan Regulador Metropolitano. Necesitamos, por lo tanto, de manera concreta pensar en escenarios de crecimiento alternativo que permitan modificar esta tendencia que les señalaba, esta tendencia histórica, y que éstas se pueden implementar mediante la aplicación de políticas públicas de desarrollo urbano, tales como la densificación en torno a estaciones de metro, por ejemplo, que es el mapa que mostramos ahí al costado derecho, donde se aprecia la densidad, o regeneración urbana en sectores pericentrales con buena conectividad, potenciar nuevos centros urbanos, tanto locales como de escala intermedia, entre otras medidas que sería posible aplicar. Es decir, junto con la definición de políticas y proyectos de infraestructura en transporte, existen herramientas que conocemos para determinar el impacto que tendría sobre el sistema de transporte un escenario distinto al tendencial, un crecimiento alternativo, donde se modifique la tendencia histórica mediante la aplicación, como bien decía, de políticas públicas de desarrollo urbano. Los procesos de regeneración urbana tienen el potencial de modificar los patrones de movilidad y acceso, ya sea localizando población en zonas que cuentan con buena oferta, ya sea equipamiento, servicio y, bueno, oportunidades en general, o bien generando inversión pública y privada en lugares que no cuentan con estos atributos. Y en la ciudad de Santiago, que es bastante heterogénea, ¿cierto? Grande, compleja, probablemente se requiera una combinación de esta estrategia y que se relacionen con las carencias y necesidades de cada territorio. Y las opciones que se elijan reflejarán
el tipo de ciudad que queremos construir. Y la visión detrás de ella debe servir de marco para el plan de movilidad, el que debe estar a su vez al servicio de las decisiones que se quieran adoptar en esta línea, ya que ello dependerá del tipo de infraestructura y también de las medidas de gestión más adecuadas para cada realidad de la ciudad. Por lo tanto, para que el plan de movilidad de Santiago genere un cambio real, no podemos hacerlo solo. O sea, desde transporte claramente quedamos absolutamente cojos. Y se requiere, como les mostraba, mover los límites de lo posible. Y para ello necesitamos generar una visión de ciudad que sea compartida, que permita al Estado responder de manera eficiente y también coordinada ante las necesidades y expectativas de las personas, y así aumentar la percepción de impacto positivo en la calidad de vida. Y también diseñar una respuesta sistémica y coherente entre los distintos sectores y niveles del Estado, en conjunto con los privados y con la sociedad civil. Y esto es claramente un cambio importantísimo frente a lo que hemos hecho hasta ahora, y es un cambio no menor, pero que esperamos que sea el camino a hacer, y estamos convencidos de ello, de hecho. Para ello debemos generar un acuerdo amplio que dé viabilidad a las necesidades para lograr una ciudad más justa. O sea, la movilidad no solo se alimenta de la visión ciudad, sino que forma parte central de esta, y por lo tanto enriquecer esa discusión es de mutuo beneficio. Permite impulsar o inducir el desarrollo en la dirección que se quiere y que se desea finalmente. El plan de movilidad, junto a todas sus componentes, se pone al servicio de objetivos comunes, y en específico la regeneración urbana y su implicancia en términos de generación de equidad territorial, y la que puede complementarse con otros recursos de desarrollo de la ciudad, como la generación de policentralidad, urbanismo de proximidad, entornos peatonales, movilidad activa, etc. Y en esta figura hemos querido representar de manera muy esquemática cómo este plano, de qué se compone, ¿cierto? Se compone de varias aristas y varias áreas de trabajo o de ámbitos, ¿cierto? Que es la gestión operacional, a su vez también el plan de infraestructura, también medidas de gestión de la demanda, como decía, logística urbana, micromovilidad, movilidad como servicio, y hemos pintado alrededor de estos círculos unos segmentos en colores. En algunos están completos esos círculos y en otros no del todo, y eso quiere decir que en algunos temas posiblemente tenemos bastante más conocimiento, pero en otros bastante menos. Y por eso también nuestra invitación a abrir este plan e invitar a su participación es para que justamente en todos estos ámbitos se nos retroalimente, que en conjunto aprendamos y los incorporemos de manera conjunta, y vayamos desarrollando esta hoja de ruta que finalmente no va a tener todo plasmado, sino que va a ser, como digo, una hoja de ruta de lo que viene de aquí en adelante. Y todo esto dentro de este gran marco que es el acuerdo amplio de ámbito técnico tanto como social. Y las etapas, muy en grueso y simple, las hemos representado acá, sin entrar en mucho detalle. Es básicamente para mostrarles que hay un proceso participativo a lo largo de todo el desarrollo del plan, y un proceso técnico que va en paralelo, pero van retroalimentándose de arriba hacia abajo, es decir, el proceso participativo tiene que alimentar el proceso técnico, y a su vez el proceso técnico también tiene que alimentar al proceso participativo, y que este proceso no sea informativo, sino que sea realmente activo y en trabajo conjunto. Esto a través de distintos instrumentos que estamos ya haciendo, que son a través de reuniones intersectoriales, comité técnico, talleres online, mesas técnicos ciudadanas, webinars, reuniones intersectoriales,
para finalmente terminar con un diseño y firma de documentos durante el año 2021. Sabemos que es un trabajo titánico y desafiante, y que de alguna forma queremos no solo incorporarlo en Santiago, sino que en los planes de todas las ciudades que estamos desarrollando de ahora en adelante. Esto marca un hito, un antes y un después. Nos han dicho, pero ¿por qué parten por el más difícil en Santiago? La verdad es que estamos convencidos de que, da la situación actual y las tendencias que vemos, no podemos hacerlo de otra manera. Así que eso les quería presentar, y a continuación Rodrigo Enríquez va a presentar en más detalle el porqué de la decisión de seguir esta línea de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. ¿Te parece que dejemos las preguntas hacia el final y así conversamos tranquilamente? Muchas gracias. Y ahora a presentar a Rodrigo Enríquez, a quien voy a presentar. Rodrigo es ingeniero civil y magíster en transporte de la Universidad de Chile. Actualmente es el coordinador del área de análisis territorial de Sextra. Anteriormente fue coordinador de la unidad de fomento al uso de la bicicleta, también en Sextra. Y previamente fue coordinador del área de demanda y evaluación social en la coordinación de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, muchas gracias también a Rodrigo por estar acá con nosotros y venir a contarnos más detalles sobre este plan. Y el piso es tuyo, Rodrigo, por favor. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Sí, yo voy a entrar un poquito más en detalle de los descubrimientos que fuimos desarrollando a lo largo del año pasado principalmente, y que nos convencen de estar juntándonos con la mayor cantidad de actores que nos ayuden a llevar este tremendo desafío que hemos identificado en adelante. Para ello voy a partir poniendo en contexto el rol que cumple Santiago dentro del país, no solo siendo la capital, sino que además mostrando la inmensa cantidad de habitantes que concentra esta ciudad. No solo por la aglomeración, sino que por la diferencia que eso significa respecto a las áreas metropolitanas que la siguen, que son Gran Concepción y Gran Valparaíso, y de ahí el resto, digamos. Por lo tanto, los problemas de movilidad, los problemas metropolitanos que enfrenta una ciudad como Santiago no son comparables con ninguna otra ciudad dentro del país, ¿ya? Si bien las lecciones que podemos sacar en un territorio pueden ser eventualmente aplicables en otro, en la medida que se adapten a esas circunstancias, aquí estamos trabajando con un problema de una magnitud gigantesca. Al caso de este análisis, estamos considerando como parte del Gran Santiago los 34 municipios que conforman, o que son conformados más bien por la provincia de Santiago, más Puente Alto y San Bernardo, capitales de sus respectivas provincias, y en total alcanza la cifra de aproximadamente 6 millones de habitantes, un poquito más. Que se llama la provincia de Santiago, son un poco más de 5 millones de habitantes, y a los que San Bernardo agrega algo así como 300 habitantes más y 600.000 habitantes más. Me dice que la conexión está más o menos nomás, así que puede que me pegue un salto porque voy a aprovechar de cambiar. ¿O no? Ahí está bien. Pero además, Santiago no se sirve solo a sí mismo, sino que también sirve a todo el resto del país, en particular a estos centros urbanos de menor escala que existen y orbitan alrededor de esta gran capital. En particular, algunas comunas de la provincia de Chacabuco, o por acá la provincia de Talagante, Melipilla incluso, Calera Tangohuín, que pertenecen a la misma provincia de San Bernardo, que es Maipo, y Pirque junto con Puente Alto, que también conforman un subsistema propio. Y por lo tanto estamos hablando de aproximadamente 800.000 personas que se suman a estos 6 millones de habitantes que veíamos anteriormente. Un segundo clic que queríamos hacer es respecto a cómo se distribuyen estos 6 millones de habitantes. No todas las comunas son iguales, no todas concentran la misma población, y lo que queremos mostrar con esta figura, en la que el diámetro de cada círculo lo que indica es la cantidad de habitantes, y abajo tienen más bien una referencia de la magnitud de comunas como Puente Alto, Santiago, Peñalolén y Cerrillo. Lo que vemos es una alta acumulación de habitantes en la zona, en las zonas periféricas de la ciudad. Puente Alto, Maipú, La Florida y San Bernardo, todas comunas periféricas, pertenecen al top 5 en cantidad de habitantes. El quinto es la comuna de Santiago.
Y estas 4 comunas, junto con Quilicura, Pudahuel y Peñalolén, reúnen al 40% de la población. Es decir, tenemos una situación en la que la buena parte de nuestros habitantes viven en las zonas más alejadas del centro de actividades. Esto, por supuesto, tiene un correlato en la generación de viajes. A mayor población, mayor cantidad de viajes. Pero, si miramos los viajes totales que se desarrollan durante todo un día, esto es un día de representación de una temporada normal, el día representado por la encuesta de origen-destino, por así decirlo, podemos observar que la gran mayoría de las comunas genera entre 2 y 4,5 viajes diarios por habitante. Pero hay comunas que están en el extremo inferior, como Conchalí y La Pintana, que generan 1,6 viajes diarios, y en el extremo superior Providencia, que se escapa absolutamente de todo índice, con 7 viajes diarios por habitante. Sabemos que la cantidad de viajes que las personas realizan también están relacionados de alguna manera o de manera bastante directa con el nivel de ingresos que esas personas tienen también. Por lo tanto, aquí también de alguna manera se dibuja uno de tantos elementos que son heterogéneos dentro de nuestra ciudad. Además, si es que representamos con distintos colores el grado de cantidad de viajes más bien generados intracomunalmente, se puede observar que en el arco norponiente y suroriente se concentra una buena cantidad de viajes intracomunales, lo que en principio es una buena noticia, porque, como mostrábamos anteriormente, son comunas en las cuales se concentra mucha población. Pero como esta gráfica representa los 17 millones de viajes que se realizan en un día, y por lo tanto hay viajes de distinta naturaleza, largo, propósito, etc., queremos mostrar también en paralelo cómo se comportan estas figuras cuando mostramos los viajes al trabajo simplemente, y ya se puede observar que las figuras se deforman de alguna manera. Y lo que podemos observar es que la tasa de viajes laborales se equipara, ahora se mueve en un rango entre 0,3 y 0,5 viajes por habitante, y las comunas centrales se oscurecen, es decir, aumenta la cantidad de viajes intercomunales en las comunas centrales, además de Quilicura, San Bernardo y Lo Barnechea principalmente, y al contrario, ocurre que se esclarecen en las comunas periféricas. Es decir, si bien comunas periféricas como Maipú, Puente Alto, y esto también es aplicable para otras comunas de menor escala, aproximadamente la mitad de sus habitantes son dependientes de otras comunas, si bien en estas comunas hay mucha cantidad de viajes intercomunales, en términos de empleo, sus habitantes son eminentemente dependientes de otras comunas. Y en contraste, San Bernardo y Quilicura muestran algún grado de independencia funcional en el aspecto laboral. Por otro lado, si vemos la otra cara de la moneda, que es la atracción de viajes, la figura esta también representa a todos los viajes durante el día, y por lo tanto no es muy distinta a la que veíamos, del patrón de generación, porque como todos sabemos, la cantidad de viajes que se realizan durante un día, que se generan en una comuna, en algún minuto del día vuelven, no todos, pero la gran mayoría vuelven a sus lugares de origen, y por lo tanto la estructura que se observa es muy similar. Pero al mirar los viajes al trabajo, nuevamente se vuelve a deformar, y en este caso la deformación es bastante brutal. Entonces vemos una deformación enorme, ya no solo en Santiago, sino que también en Providencia y Santiago, que en conjunto, si bien concentran solo el 25% de los viajes traídos durante todo el día, que no es poco, pero queda inmediatamente fuera de lugar cuando vemos el porcentaje que esto alcanza en términos laborales. Un 40% de los viajes con propósito de empleo se concentran en estas 3 comunas, y principalmente en el eje Alameda, Providencia, Apoquindo. Y en contraste podemos ver cómo se achican de manera impresionante comunas como Maipú, La Florida, Puente Alto, incluido San Bernardo. Todas las comunas periféricas que veíamos con círculos bastante grandes relacionados con la población, en este caso se achican. Y lo que estamos viendo acá, por lo tanto, es que las comunas que concentran gran parte de la población son eminentemente comunas dormitorios. Y eso es, desde el punto de vista de transporte, probablemente las peores noticias que uno puede tener. Si vemos la tendencia, observar acá lo que estamos representando con pelotitas son los permisos de edificación que estuvimos analizando entre los años 2012 y 2017, si mal no recuerdo, o 2010-2017. Lo que vemos como tendencia en crecimiento de departamentos es una densificación en torno a áreas centrales, principalmente con alta densificación en torno a las líneas de metro, y con también un aumento de la densificación, ya no tanta altura, pero densificación de todas maneras hacia el cono centro-oriente, de una manera bien impresionante. Y es bien relevante ver cómo el efecto de densificación en torno a las líneas de metro de alguna manera se agota en el anillo Américo Vespucio, sobre todo cuando uno visualiza hacia el sur.
En contraste, el crecimiento por expansión, que se determina a través de los permisos de edificación destinados a casas, vemos cómo hay como casi la gran mayoría de ellos se concentra en las zonas periféricas, consolidando zonas en Puente Alto, Calera de Tango, casi ya como prácticamente una extensión de Maipú, Calera de Tango Padre Hurtado, por así decirlo, este sector de por acá, si ven mi voz. Y también un crecimiento importante hacia Batuco y también Chicureo, de manera bien importante. Y en términos de comercio y servicio, quizás la peor noticia de todas, porque vemos como también los permisos de comercio y servicios siguen no solo concentrando hacia el oriente, sino que moviendo aún más hacia el oriente. Y este cono de alta renta, en donde ya se concentran buena parte de la oferta de empleo, no solo esta figura muestra que va a seguir potenciándose, sino que, como menciono, se va a seguir moviendo hacia el oriente. Además de esto, tenemos que considerar que en una ciudad como Santiago, que va heredando algunas estructuras producto de sus distintos anillos de crecimiento, por así determinarlo, presenta una buena cantidad de paños que tienen usos muy complejos de cambiar, como por ejemplo todo el sector industrial de NEA o el aeropuerto, todo el sector de bodegaje que está al norte, cerca de Quilicura, al norte de Américo Vespucio, o todo el sector agrícola que está en la zona sur de la capital, o la ex frontera en torno al Sanjón de la Guada y la autopista central, van dejando paños que también van haciendo que la ciudad se vaya fragmentando, que no vaya siendo un continuo, y por lo tanto la red de transporte y los sistemas de transporte público también tienen que vencer estas barreras, ya sea algunas naturales como los propios cursos de agua o los cerros islas, o estos paños heredados de antigua fisonomía de la ciudad, o también alguna infraestructura como las autopistas urbanas, sobre todo aquellas que están construidas en trincheras, que también se transforman en barreras. Y por lo tanto, si buscamos el negativo de esta imagen, lo que podemos ver es que más que una mancha de aceite que se desparrama de manera homogénea por un determinado territorio, por esta cuenca, lo que vemos es islas que, como mencionaba recién, le corresponde finalmente al sistema de transporte tratar de hilvanar. Y finalmente, una deficiente infraestructura vial en buena parte de la ciudad. Si bien en la zona centro-oriente uno puede observar estructuras más bien reticulares y con una malla más densa, hay buena parte de la ciudad en donde uno puede encontrar figuras de este tipo. En Providencia podemos encontrar ciertos cuadrantes en los cuales tenemos 95 intersecciones, 12 nodos relevantes por los cuales pueden circular con cierta facilidad el transporte público, incluso bicicletas, vehículos de todo tipo, pero una cuadrícula del mismo tamaño aplicada en Pudahuel nos arroja solo 5 intersecciones relevantes con 271 intersecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo la continuidad vial, sino que la forma en que está estructurada jerárquicamente la red vial ayuda o no a el desempeño en particular del transporte público, la caminata y la bicicleta, que son quienes tienen menos flexibilidad de movimiento, por así decirlo. Con todo esto en vista, se desarrolló un análisis tendencial de pronóstico, en el cual se tomaron algunos supuestos respecto al crecimiento en el número de personas que van a habitar la ciudad, en el número de viajes por persona, y con eso se proyectan al año 2030, insisto, siguiendo la tendencia, alrededor de 24 millones de viajes diarios. De los 17 millones que se proyectaron en la encuesta de origen destino del 2012, estaríamos llegando a 24 hacia el año 2030. Si bien aumenta la tasa de motorización debido a que hay un aumento en el nivel de ingreso de los hogares, esta tasa de motorización no es tampoco homogénea en toda la ciudad, se distribuye de manera distinta, y los hogares con auto se siguen concentrando también en la zona oriente principalmente, y en la zona poniente, norte y sur se siguen concentrando principalmente hogares que son dependientes del transporte público. Y finalmente, esto se traduce en que en un día laboral promedio, en las 2 horas en que se realiza el 13% de los viajes diarios actualmente, se proyecta que para el año 2030 este número llegaría a 3.200.000. Por supuesto, acá no hay todavía considerado ningún supuesto respecto a los cambios de tendencia que se pueden producir en los procesos de desconfinamiento en los cuales va a entrar nuestra ciudad, así como todo el mundo posterior a esta crisis sanitaria. Probablemente en la medida que se implementen medidas de teletrabajo y que se acentúen medidas de diferenciación de horarios de entrada, estos 3.200.000 podrían disminuir, pero de todas maneras
durante la hora punta mañana es lo más probable que sigamos resolviendo un gran problema, en que las redes viales se ven saturadas por la demanda que trata de hacer uso de esas vías. Y los primeros resultados que hemos obtenido, lo que vemos es que para el año 2030 el número de viajes en automóvil va a superar a los realizados en transporte público, a pesar de que en esta situación que se está proyectando se ha considerado como situación base la fuerte inversión en metro y trenes que ya está anunciada, es decir, el tren Santiago-Matuco, Santiago-Melipilla, la línea 7 de metro, etc. Y también varias facilidades para el transporte público de superficie. Y que este aumento del automóvil, por supuesto, en desmedro de modos más eficientes. Por lo tanto, el cuadro que se nos presenta es un cuadro aún más complejo que el que ya enfrentamos en la actualidad. Y como corolario de esto, lo que vemos es que las situaciones de inequidad se van a seguir presentando porque los viajes en transporte privado van a seguir tendiendo a ser más cortos en tiempo y en distancia respecto a los viajes en transporte público. Por lo tanto, la situación que observamos en la actualidad, que es que hogares de alto ingreso, que en general tienen mayor acceso a transporte privado y además en general están más cerca de su destino, van a seguir manteniendo esa situación, y las personas de menores ingresos, que en general viven más lejos y que son dependientes del transporte público, van a seguir demorándose más y viajando más. Y por lo tanto, como decía Giselle, el desafío para poder no solo advertir esta tendencia, sino que intentar cambiarla es enorme, y no solo se queda fuera de las herramientas con las que cuenta solamente un plan de transporte. Eso sería lo que les tengo que aportar. Dejo de compartir y muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Súper interesante. Pedimos que dejaran preguntas en el chat. No hay muchas, pero voy a leer las que hay hasta ahora. Los invito a seguir dejando preguntas ahí. O si es que alguien tiene demasiadas ganas de hacer una pregunta a viva voz, puede pedirlo y vamos a darle la palabra. ¿Ya? Si es que no son demasiados que lo piden al mismo tiempo. La primera pregunta que me gustaría hacerle a ambos, a Giselle y a Rodrigo, no sé quién prefiere contestarla, tiene que ver con cómo se baja este plan a la realidad. ¿Ya? Javiera preguntaba respecto y Javiera decía, es un muy buen plan, claro, o sea, da gusto ver que el enfoque con que se están haciendo las cosas, pero la pregunta es, después, ¿cómo ejecutar un plan como este requiere cierta coordinación entre distintos sectores, ¿no es cierto?, entre distintas autoridades? ¿Cómo se baja el plan? Y yo le agregaría mi cosecha a la pregunta de Javiera, por ejemplo, ¿cómo conversa este plan, ya que viene del MTT, la SECTRA, con el plan de infraestructura de movilidad que tiene el MOP para el 2050? Que tiene otros planes, al parecer, que no son que son, diría, ortogonales a lo que aparentemente ustedes están presentando. Entonces, no sé, esa es una primera pregunta. Parto yo, no sé si después Rodrigo o alguien más del equipo quiere complementar. Súper buena pregunta. O sea, bajar a la realidad, a eso apuntamos. O sea, no queremos que sea un plan que quede en el cajón, y justamente también por eso lo estamos haciendo de esta manera. Bajarlo a la realidad es justamente hacer partícipe a la ciudadanía. O sea, nosotros queremos que este plan y este acuerdo que queremos lograr, de alguna manera la ciudadanía y todos hagan suyo el plan. Después pueden cambiarlo los gobiernos, pero si es un plan en el que se participó y se acordó que esto es lo que se quiere para la ciudad, finalmente esperamos que de ahí mismo nazca el principal empuje. Yo fui partícipe, yo acordé esto y me interesa que esto se haga. Eso es lo principal, la principal fuerza que queremos buscar en este plan, y un plan de consenso. Efectivamente, nosotros hoy día no contamos con herramientas que sean vinculantes, como plan de transporte, pero apuntamos de que de alguna manera esto se vaya trabajando en paralelo. Estamos conversando con el gobierno regional y de tal manera que este plan sea el plan metropolitano, no otro plan, sino que sea el plan de la ciudad. Y en esta conversación y coordinación
sí tiene que estar el MOB y sí tiene que reconocer, él tiene que dar su voz también en cuanto a su proyecto, pero el plan va a tener que ser consensuado. No va a ser una decisión unilateral, sino que un plan que también, como bien digo, va a ser con la ciudadanía y con los distintos organismos, con la academia, con ustedes, y somos todos actores igual de relevantes. Por lo tanto, esa es nuestra máxima fuerza, sin desmedro, que queremos apuntar a que esto de alguna manera sea vinculante. Si no lo logramos con el gobierno regional, estamos conversando con el Ministerio de Desarrollo Social, la ministra también apunta a que esto sea un instrumento, ojalá por ley. Hacia allá también queremos hacerlo más fuerte. Pero eso es lo que queremos apuntar. No sé si alguien más del equipo, Cata o Pedro Rodrigo, pero espero estar respondiendo de alguna manera a la pregunta de Javiera. Bueno, Cata, ¿tú qué? Sigues tú, Rodrigo, si yo necesito complemento. Sí, justo estamos viviendo un momento en que la institucionalidad de Chile se está redefiniendo, ¿ya? Y se está redefiniendo con hartas dudas, con harta incertidumbre y con poca claridad incluso respecto a cuál va a ser el éxito que eso va a tener, ¿ya? Pero el país ya apostó por una descentralización, por un fortalecimiento de los gobiernos regionales, y en particular por la creación de una figura administrativa desconocida hasta el día de hoy como el área metropolitana, que es lo más parecido al concepto de ciudad que vamos a tener dentro de la normativa chilena. Y romper un poco este esquema de comunas, donde hay una parte urbana y una parte rural, y algunas pertenecen un poquito a la otra y se comportan más bien como sistemas de ciudades y no como límite, y por supuesto no respetan límites administrativos dibujados, digamos. Entonces, justo uno de los problemas que ha enfrentado la institucional chilena es que a falta de una autoridad de ciudad, una autoridad metropolitana, finalmente las cosas que se hacen o no se hacen dependen de los presupuestos sectoriales o los presupuestos municipales. Y por eso hay municipios que van y construyen su infraestructura porque tienen lucas para hacerlo, y hay municipios que no lo hacen o lo hacen llenos de condiciones porque tienen que hacerlo con presupuestos que son o del gobierno regional o del MIMBU, y por lo tanto tienen que entrar en procesos de negociación, de transferencia y una serie de elementos que se tienen que superar para poder tener disponibilidad de presupuesto. Se apuesta a que esta nueva estructura sea quien resuelva esto y permita además integrar distintas políticas. Por lo tanto, ahí es donde está la clave de que este proceso no solo sea un plan de recomendaciones dentro del ámbito sectorial de transporte, que nuestra primera intención es superar solo el plan de infraestructura y pasar también a incorporar medidas de gestión de demanda, que ya había una pregunta de Rodrigo Fernández al respecto y que después la vamos a tratar de contestar. Que eso ya es un ámbito, ahí ya estamos corriendo un límite dentro de elementos que le competen al Ministerio de Transporte. Pero sabemos que las medidas de gestión de demanda tampoco son muy populares, digamos, y que a la autoridad también le cuesta muchas veces tomar. Por lo tanto, el trabajo a través de la participación ciudadana, ya sea de ciudadanos de a pie o de organizaciones que son representantes de distintos estamentos de la sociedad, nos permite calibrar junto con ustedes cuál es el límite de esas propuestas que podemos desarrollar. En ese sentido, el trabajo respecto al cambio ya más estructural que tiene que sufrir la ciudad para que nuestra propuesta de medidas no solo sea reactiva, sino que además pueda inducir ciertos desarrollos distintos a los que hemos estado observando, ya requieren una estructura y una administración, una gestión de la ciudad distinta, en donde para nosotros la figura del Plan Metropolitano de Transporte al que hace alusión la ley de descentralización y la figura del gobernador regional como un administrador de la región, además un gobernador regional electo y por lo tanto con una postura política respecto a la ciudad, es un escenario distinto que nosotros lo queremos ver como una oportunidad. Por supuesto está lleno de amenazas, pero en la medida que concentremos y generemos una visión ciudad y una visión de lo que tiene que ser este plan, mientras más amplia, consensuada y validada posible, más difícil va a ser después para la autoridad ir a hacer y deshacer con colores propios. Eso quería complementar. Gracias. Gracias, Rodrigo. Voy a pasar a otra pregunta de Iván Cerda, que me parece muy relevante también, que pregunta por los datos, porque todo este análisis que vimos ahora está hecho con la EOD 2012, ¿no es cierto?
y ciertamente para pensar en el futuro necesitamos datos más frescos, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿va a haber una EOD 2022? ¿Qué planes hay al respecto? ¿Cómo ven eso? Sabemos que hay planes de buscar información desde otras fuentes, pero también sabemos que esas fuentes no están completamente validadas como para llegar y reemplazar una encuesta de origen-destino por, no sé, por datos de celular y cosas así. ¿Qué visión hay al respecto? ¿Cuál es el plan? Bueno, idealmente pudiéramos contar con EOD más actualizada. La verdad es que el plan anterior no alcanzó a estar la EOD del 2012, por lo tanto fue con información que teníamos disponible en ese momento. Hoy día disponemos de la EOD del año 2012, y si bien han pasado años, efectivamente poder realizar otra encuesta de origen-destino hoy es casi imposible para Santiago. O sea, el costo es del orden de ¿sí? Mil millones, ¿sí? Dado los escenarios actuales, claramente los reajustes y los ajustes presupuestarios han sido importantes, dadas las prioridades que hay, se entienden. Por lo tanto, y además la dificultad de poder hacer, hoy día ni siquiera podemos hacer mediciones de los estudios por la situación, no estamos en situación normal, por lo tanto, el escenario no está muy apto, los recursos no están, y también la información que tenemos, como digo, el del 2012, más otra que ya existe de otra fuente, es información útil e importante para este desarrollo. O sea, no creemos que tenemos que esperar una EOD para planificar, sino que los procesos de planificación son permanentes y se tiene la mejor información de ese momento de distintas fuentes, y se harán las estimaciones necesarias, los análisis, y ahí también los dejamos invitados a todos los que quieran participar en el proceso técnico. Pero no podemos detenernos y esperar a conseguir recursos para contar con esa encuesta de origen-destino. Así que hoy en día también estamos en trabajo a través del Sistema Inteligente de Transporte, a través de la unidad de Big Data, justamente de modificar un poco la forma de realizar esta encuesta de origen-destino, incorporando toda la información de Big Data, de telefonía, antena, etcétera. Ahí hay un trabajo bien fuerte que se está llevando adelante, justamente también para tratar de, me estoy yendo quizá un poquito fuera del foco, pero también para contarles y comentarles que en eso estamos trabajando, de poder hacer encuestas menos masivas, que hoy día cada vez son más difíciles, y sobre todo pensando en una ciudad como Santiago. En la última se hizo a 19.000 hogares, para poder cambiar el sistema y también poder aplicar estas encuestas mucho más seguido, y no cada 10 años como lo estamos pudiendo hacer hoy en día, dado el dinamismo de la ciudad. Eso. Gracias, Giselle. Había otra pregunta de Raúl Barrientos que tiene que ver con la compatibilidad de este plan, ¿ya? Y cómo se pretende llevar a cabo con las metodologías actuales para evaluación social de proyectos. ¿Hay algún cambio que se vislumbra al respecto o seguimos con las mismas metodologías y el plan en el fondo usa estas metodologías para desarrollarse? ¿Cómo ven eso? Yo sabía, Raúl, que me iba a hacer esa. No, ya nos la había anticipado cuando lo presentamos en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. No sé, tú prendiste el micrófono, Rodrigo, ¿quería comentar algo antes? No, nada. Ya. No, comentar nuevamente un poco lo que señalé la otra vez. Las metodologías son las que están hoy día. O sea, nosotros tenemos que ceñirnos a las metodologías que están hoy día. Sin embargo, estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social justamente para acelerar ciertos procesos, ciertas metodologías que han estado de alguna manera estancadas, y que tienen avance importante, como es el tema de medio ambiente. Estamos trabajando en el tema de hacinamiento, el tema de accidentes. Hay varias líneas de acción que se están trabajando fuertemente hoy día con cierto apuro, y que esperamos poder resolver prontamente. Ahora, sin duda eso no va a estar sancionado antes que terminemos el plan,
pero dado que están esas líneas de trabajo, como digo, esto va a ser una hoja de ruta que va a ir marcando el trabajo que viene hacia adelante, los proyectos que se van a ir haciendo. Y por lo tanto, estas metodologías también tienen que ser, regirse, pero de alguna manera entrar con un multicriterio y análisis distinto. Bueno, MDS va a ser parte de esta mesa, como bien digo, pero justamente si queremos de alguna manera romper la tendencia, tenemos que regirnos a ella, pero empujando estos cambios metodológicos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, Rodrigo. Sí, puedo agregar algo. Yo creo que nos enfrentamos a un problema bien complejo, porque más allá de todos esos desafíos metodológicos que afortunadamente se está avanzando con desarrollo social, igual vamos a enfrentarnos, yo creo, a otro problema que tiene que ver con la forma en que generalmente elegimos los proyectos, de la fuente de la cual nacen los proyectos y el diagnóstico, la forma en que uno enfrenta el diagnóstico tiene, no sé, un 90-80% que ver con eso. En la medida que uno puede incorporar elementos que hagan que el diagnóstico sea lo más integral posible, se asegura que no se escape ninguno de los aspectos que uno tiene que tratar de resolver. Y con el diagnóstico que hemos hecho, que sin duda le falta mucho, el diagnóstico que estamos haciendo todavía está en una capa súper estratégica y hay muchos elementos tácticos que son vitales y que los estamos dejando fuera. Recuerdo Jaime Valenzuela en otras ocasiones que hemos presentado esto, nos ha insistido mucho con necesidad de contar con buena información de base para poder tomar también decisiones en ese sentido, y tiene toda la razón. También hay carencias muy importantes, por ejemplo, en la calidad y disponibilidad de veredas y rutas accesibles, que es un elemento que cuando analizamos la ciudad desde un punto de vista estratégico estamos a años luz de verlo, pero que en el día a día la calidad de vida de las personas impacta probablemente mucho más que el resto. Entonces, acá hay muchas capas que tenemos que ser capaces de ver, de mirar y de tratar de definir de nuevo, en conjunto con la mayor cantidad de actores que podamos, de qué manera vamos a ir eligiendo los proyectos que van y las capas de proyectos que van a conformar este plan, y sobre todo qué prioridades vamos a ir dando. Entonces, dentro de la urgencia, dentro de las necesidades, determináramos, por ejemplo, y esto es solo un ejemplo, que la continuidad de los circuitos peatonales es muchísimo más importante que una línea metro, y de nuevo estoy inventando, el plan lo que debe orientar es que los recursos preferentemente estuvieran orientados a eso. Ahí de nuevo nos enfrentamos con un problema de institucionalidad, porque si yo soy, puede ser Metro, puede ser MO, puede ser quien sea, pero yo tengo lucas para efectuar mis propios proyectos, ¿de qué manera voy y las pongo a disposición de que se pongan en un elemento que no tiene un gestor? En la ciudad no hay un gestor de las veredas, así como no hay un gestor necesariamente de la calidad del usuario del transporte público. Afortunadamente está el EPM que cumple el rol a nivel más infraestructural. Entonces, son muchas ramas que tenemos que tratar de abordar, y donde la aproximación metodológica, yo creo que lo más relevante, lo que más nos puede nutrir de este proceso participativo, son elementos que nos permitan identificar carencias que tengan que entrar a pelear con otro tipo de proyectos que tienen peso específico más importante, urgencias que nos permitan priorizar de manera distinta, y después, bueno, todo va a depender del anclaje institucional y la voluntad de la autoridad para seguir adelante con esas prioridades. Yo quería agregar, además, o sea, esto es, como decía yo, una hoja de ruta, no es que los proyectos se vayan a implementar mañana, o sea, por eso digo, son procesos que tienen que ir en paralelo, pero además, probablemente también los proyectos con las metodologías actuales no tengan problema de rentabilidad, pero el mayor cambio va a ser el cambio de escenario. Claramente los mayores ahorros de tiempo apuntan más que si es un proyecto X o otro, o sea, si en lugar de seguir viviendo cada vez más hacia las afueras, con el centro de actividades en el centro, en Providencia, y eso se tiende a revertir, sin duda que el ahorro de tiempo viene por otro lado, o sea, porque voy a tener acceso a la actividad, al trabajo de manera cercana, o voy a estar viviendo más cerca de un eje importante de transporte público. Eso no va a ocurrir de hoy día a la mañana, y probablemente van a pasar muchos años.
más allá de la metodología, y a eso voy, yo creo que es súper importante la pregunta, pero el gran cambio es este cambio de timón. Y ese cambio de timón no va a ser posible mañana ni pasado, van a ser en muchos años más. Pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? O sea, en algún momento hay que marcar ese quiebre. Y creemos que con todo lo que está pasando hoy día, no podemos hacerlo de otra manera. Entonces, a mí hoy me preocupa poco si hay un proyecto que salga un poquito menos rentable, porque la metodología, la verdad es que el gran tema acá va por otro camino. Yo creo que no nos vamos a topar con esos problemas, sino que el mayor desafío es apuntar a ese cambio de timón. Eso quería agregar. Gracias, Giselle. Voy a aprovechar de concatenar tu respuesta con una pregunta que no estoy respetando el orden en el que aparecieron. Una pregunta de Rodrigo Fernández que dice, sabemos que otros planes, por ejemplo, anteriores han hablado de subcentros y no se han, pero sin embargo eso no ha resultado. Y conectándolo con lo que estábamos hablando recién, uno ve que el problema no es la evaluación social de los proyectos, sino cuáles proyectos son los que se evalúan, ¿no es cierto? Porque si volviendo al MOP, ¿ah? Si el MOP va y dice vamos a hacer esta autopista, ¿ah? Y el proyecto lo empuja, el proyecto queda ahí, ¿no es cierto? Y después encontrar la rentabilidad social no es tan difícil. El problema es con qué proyecto estamos comparando ese. ¿Se evalúan las alternativas de proyectos? ¿Cómo nos aseguramos ahora de que hay un cambio? Que yo sé que en el fondo ustedes están diciendo esto es un golpe de timón que va a venir en el futuro, pero ¿qué se está haciendo ahora para, y esto es una pregunta que no es técnica en el fondo, ¿qué se está haciendo ahora en términos políticos para que haya realmente un cambio de timón de esas proporciones que en verdad son gigantescas, porque significa cambiar el balance del poder entre los ministerios, por así decirlo, como existió hasta ahora? No están obligados a responder la pregunta, pero yo sé que es difícil, pero ¿qué medidas concretas ven ustedes que se están tomando o se podrían tomar? Tal vez no solamente para este gobierno, sino para el gobierno que venga inmediatamente después. ¿Qué mensaje le dejan a las autoridades del futuro al respecto? No hay un mensaje que las peticiones ciudadanas. O sea, yo creo que es tan clara en la ciudadanía, o sea, todo lo que ha salido ahora a relevar la inequidad, las diferencias entre un sector u otro, o sea, y eso, que más que ese llamado, creo que es el cambio que se ha producido a nivel del país. Y yo creo que a nivel político, yo creo que más que nuestro plan es todo esto, es parte de lo mismo. Y yo creo que hoy en día están los espacios justamente, ¿por qué estamos apurando? ¿Por qué se están dando estas, tal vez, velocidades que nosotros estamos viendo más internamente y no hacia afuera? Es porque justamente estamos todos más sensibles y más abiertos a avanzar rápido y a hacer estos cambios. Yo creo que para nadie es... a ver, no podemos volver a lo mismo de antes con todo lo que ha pasado, incluso con el tema de la pandemia. O sea, todo hemos cambiado desde el 2019 ahora, o que alguien levante el dedo y diga que vamos a volver a todo igual. Para mí es el mayor cambio político y hay un llamado a nivel de todos, no solo el sector actual, yo creo que a nivel de todos. Por lo tanto, nosotros nos estamos sumando a eso, a ese proceso y a poner oreja a lo que está pasando y poder dar una respuesta que vaya en esa línea. En un minuto nos paramos y dijimos, nosotros no somos capaces de, claro, podríamos, mira, si hubiéramos seguido con el escenario tendencial ya tendríamos el plan, hace rato. Pero no podemos mostrar eso que es mostrar en la cara, mire, si hay problemas de inequidad, mire, en 10 años más esto va a ser aún peor. No, eso es lo que queremos cambiar. No, y sin duda si hay un plan que es explícito al respecto, es un buen antecedente para eso. Exacto, que mejor que vaya a ser consensuado y compartido con todo. Y eso es lo que apuntamos.
Rodrigo, ¿querías agregar algo? Muy breve. Hace 20 años atrás no existía una política de desarrollo urbano, no existía un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, no existía el nivel de conocimiento que hay actualmente respecto o sea, los problemas de inequidad de la ciudad, que algunos los conocían más, otros los conocían menos, hoy día son evidentes para todo el mundo. O sea, el que no quiera verlo hoy día es porque ha estado perdido en la montaña, digamos. Y por lo tanto, el sentido de urgencia de este tipo de cosas nos muestra que incluso ya estamos atrasados. Yo comparto completamente lo que dijo Giselle recién, o sea, yo creo, no sé si lo interpreto todos, perdón, pero yo creo que nos daría vergüenza salir con un plan en que dijéramos, ¿sabéis qué? Detectamos que las inequidades son las mismas, pero en realidad nosotros nos pidieron esto, y ahí tienen una cantidad de proyectos rentables. Sabemos todo lo, o sea, y eso sería la forma fácil, digamos, ¿no? Nosotros somos conscientes que nos estamos metiendo en un tremendo pantano en el que no tenemos toda la respuesta, para muchas de las preguntas que ustedes nos hacen no las tenemos, y creemos que estos espacios también nos permiten generar esa respuesta. Y al menos yo me quedo tranquilo en el sentido de que en los grupos de trabajo que me ha tocado estar presente y participar del Consejo de Desarrollo Urbano, hay una armonía bastante importante respecto a este tipo de cosas, de propuestas. Es decir, hay proyectos de regeneración urbana por parte del MIMBU que empiezan a conversar con este plan, hay un proceso de actualización del PRMS también en curso, en el cual el plan tiene la oportunidad de incidir y decir, oye, ¿sabéis qué? Efectivamente nos damos cuenta que con pura infraestructura no llegamos, pero hay zonas de la ciudad que carecen de la infraestructura más básica, y por lo tanto el PRMS también tiene que estar pudiendo mirar dónde se necesitan aperturas nuevas, dónde se necesitan conexiones, que hacen que la calidad y la cualidad de la red, topológicamente hablando, sea infinitamente distinta en Providencia que en Los Pejos, por decir algo. Entonces, tampoco hay que abandonar la infraestructura como una herramienta importante. Hay sectores de la ciudad que necesitan gestión de demanda, hay zonas de la ciudad que lo que necesitan es distinta infraestructura. Tenemos distintos países viviendo dentro de la misma ciudad, eso es algo que también muchos han dicho muchas veces. Por ahí va la cosa, y tratando un poco de... perdón. Sí, me gustaría complementar. Y después Pedro también quería aportar. Bueno, como bien lo ha planteado Giselle y Rodrigo, este proceso no es tan solo un plan maestro de transporte, sino que también va acompañado de un acuerdo amplio, donde nosotros esperamos generar grandes consensos con distintos servicios y un trabajo intersectorial, pero también con distintos sectores, tanto el público, el privado, la academia, porque efectivamente creemos que hay una necesidad latente hoy día que no se ha abordado, que no se ha generado ciertas conversaciones. Creemos que es el momento. El estallido social evidentemente dejó muchas cosas de manifiesto. También esta pandemia cambia el escenario y se abren nuevos paradigmas. Por lo tanto, creemos que es un buen momento para hacerlo. Y desde este trabajo, el acuerdo amplio por sí solo también es otra línea de trabajo que va a generar distintos indicadores, formas de hacer seguimiento, que la ciudadanía, la academia e instituciones como Xochitrans puedan ir generando una accountability de cómo va actuando el gobierno. También invitar a los privados a que sean parte de todo este trabajo. Creemos que a lo mejor esto ya lo hemos escuchado y lo hemos visto en otras partes, pero hoy día como ministerio creemos que es necesario y estamos dispuestos a empujar este tipo de iniciativas y hacer todo lo posible para que lleguen a buen puerto y incorporar e involucrar a todo aquel que sea necesario para poder alcanzarlo, independiente si es público o privado, el color político. Sabemos que esto va más allá y lo que buscamos es que se genere un cambio en el impacto que realmente tienen las personas. Así que no se lo dejo ahí, quizás a lo mejor Pedro también me quiera complementar con este tema, pero eso es súper importante también que quede claro, que no es solamente el plan, sino que también va a ir acompañado de un acuerdo amplio. Sí, y también decir que ese acuerdo amplio viene también acompañado de un empoderamiento en términos de poder entregar a la sociedad civil indicadores que permitan hacer seguimiento efectivo de la ejecución de este acuerdo amplio. Y eso también significa que parte del plan de participación involucra el acuerdo de esos indicadores, de tal manera que también, independiente de que quien esté al cargo de todo este proyecto tenga que hacerse cargo de ese seguimiento y de esos indicadores que se establezcan.
Y por otro lado también mencionar en cuanto a lo que se releva dentro del trabajo en equipo, es precisamente que los elementos de gestión desde la mirada del tránsito, que en teoría uno debería agotar anterior a generar la infraestructura, también dentro del trabajo del plan vemos que el desarrollo tecnológico ha podido generar una posibilidad potencial importante en términos de poder incorporar nuevas herramientas de gestión a la movilidad y que de alguna manera también permitan apuntalarlas o considerarlas dentro de los planes maestros que queremos desarrollar. Y en este plan en particular queremos también darle esa mirada, aprovechando todo este potencial que nos están generando las nuevas tecnologías y las disrupciones que están pasando en diferentes ámbitos, desde los temas de plataforma, los temas de monitoreo, los temas de Smart City. Entonces vemos que también crece este espacio de la gestión de manera importante. Bien, gracias. Voy a hacer solo 2 preguntas más para no pasarnos demasiado de las 6. La idea es que esto dure 1 hora, pero creo que nos podemos quedar un par de minutitos más. Voy a juntar 2 preguntas de Rodrigo Fernández de nuevo con Irene Baeza, que tiene que ver con la demanda, ¿no es cierto? Sabemos que por un lado está, ¿no es cierto?, hacer infraestructura, hacer proyectos de transporte, pero la demanda es clave y como bien mencionaban tanto Giselle como Rodrigo en sus presentaciones, eso parece ser algo que ahora se está mirando por primera vez, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué? Y lo voy a hilar con otra pregunta que tiene que ver con la institucionalidad. En Chile hoy día no hay ninguna institucionalidad que permita decir, ¿sabe qué? Vamos a gestionar los horarios de ingreso. Requiere mucho de la voluntad de los actores involucrados. No hay una autoridad que venga a decir, oiga, aquí vamos no sé, a distribuir la hora punta mañana de otra forma, ustedes entran a esta hora, ustedes a esta otra. ¿Qué tiene que ocurrir para que eso sea factible? Entiendo que el plan, por supuesto, lo va a proponer, me imagino que es evidente, ¿no es cierto?, proponer medidas de gestión de la demanda, tomando en cuenta también los cambios que hay ahora luego de la pandemia, que son súper importantes, porque el teletrabajo se vuelve una realidad que antes siempre estaba ahí, pero no pasaba nada. Entonces, ¿cómo lo podemos bajar en verdad? ¿Va a ser propuesta en términos de institucionalidad también el plan? ¿O no va a quedar en medidas y políticas y proyectos? Son hartas preguntas en una. A ver, no hemos aplicado ninguna política ni hemos decidido ninguna política. Eso es parte del proceso y me encanta ver los comentarios y la discusión que se empieza a generar, porque es justamente eso el aporte que nosotros esperamos en el desarrollo de este plan. O sea, distintas miradas, distintos análisis, pueden ser combinaciones de política, o sea, no es primera vez que se analizan, sin duda se han analizado antiguamente, pero han sido como propuestas, ideas, análisis. Pero hoy en día queremos que, bueno, mira, si se aplica esto, va a ocurrir esto, o esto no es posible si no se aplica esta política. Pero hoy en día, ¿qué vamos a aplicar? Yo no te lo puedo decir, es justamente parte del proceso, si no, ya diría que tenemos todo definido y le estoy informando. Es parte de lo que queremos y de verdad la invitación es concreta, o sea, no queremos que esto quede solo acá, incluso si hay más preguntas, conversación, eso es lo que esperamos en este desarrollo. Ahora, si apuntamos a cambios institucionales, sí es lo que estamos apuntando, es lo que te decía, o sea, esto va a ir en paralelo, pero tampoco queremos que sea un plan que dependa del cambio institucional, porque si no se produce, el plan se guarda en el cajón. No, o sea, tiene que ser un trabajo en paralelo. ¿Y qué tiene que pasar para que se hagan también? Bueno, ¿qué más que la pandemia? ¿Qué más que la demanda social? O sea, ya se está evaluando concretamente el cambio de horario de entrada de las universidades, ya, o sea, ya hay información concreta y probablemente se decía, el teletrabajo también eran ideas. Hoy día estamos todos en teletrabajo y una realidad, pues en el mismo Ministerio de Transporte hemos funcionado muy bien así y jamás nos habríamos planteado que todo el ministerio estuviera así. Entonces, son realidades que se han vivido forzadamente o no, pero que hoy están funcionando. ¿Y por qué no mantenerla? Ya hay idea de establecer teletrabajo en la medida de lo posible, o sea,
Yo digo que ya han ocurrido cambios concretos por situaciones externas a nosotros, situaciones difíciles, lo que sea, pero ya hay cambios concretos que se están haciendo y hay, como digo, hay piso para que esto siga ocurriendo. Yo creo que el tema de la pandemia nos va a dejar aprensivos por mucho rato más y eso sin duda nos va a marcar de aquí a futuro. Van a haber cambios probablemente por el tema del teletrabajo también. Quizás personas van a preferir ir a vivir más lejos porque no van a tener que ir todos los días al trabajo y eso hoy día no lo tenemos resuelto. Y eso también es parte de los análisis que queremos para este plan y no tenemos todo resuelto. Así que ahí la invitación también a que en conjunto vayamos ideando estas cosas. Bien. Por eso digo, no quiero cerrar la conversación acá, yo sé que nos hemos excedido en la hora, pero súper abierto a que nos hagan llegar las preguntas y los vamos a invitar sin duda. Y todos los que están más interesados, por favor, a través de la directiva, no sé, nos hacen llegar su interés de querer participar. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que quedan algunas preguntas en el tintero, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Solamente quiero hacer un comentario respecto a una pregunta o un comentario que hacía Alfredo Vega, que ciertamente esto tiene que ver con el proceso de una nueva constitución. O sea, un plan como este no está desconectado de eso, ¿no es cierto? Y hay algo interesante a mirar en el futuro cercano, esperemos. Para cerrar Ricardo, yo quería sugerir algo para las preguntas que quedaron sin contestar, que quizás aprovechando el chat se podrían extraer, mandarlas por escrito e intentar una respuesta un poquito más que por escrito para que se genere un diálogo. No sé si les parece. Fantástico, podemos hacer eso, yo les puedo hacer llegar, a mí me van a quedar guardadas las preguntas del chat y yo se las envío. Yo las copié igual, pero mejor. Como dice Giselle, esto va a ser parte de los talleres que tenemos que desarrollar. Sí, muchas de estas cosas las tenemos que contestar con ustedes, además, así que fantástico. nos sirve. Es una excelente idea y lo haremos. Para cerrar el plenario, nuestra presidenta, Carolina Palma, va a decir unas palabras. Pero antes, les voy a pedir a todos, por favor, que enciendan sus cámaras, porque queremos tomar una foto. Yo pensé que venían aplausos. Van a aplaudir con las reacciones ahí abajo. Ahí yo estoy aplaudiendo. Les invito a todos, por favor, a prender su cámara, los que se animen, los que quieran, no es obligación. Y vamos a tomar una foto. En este instante voy a tomar la foto, pónganse, sonrían, 1, 2 y ya. Ahí, Gabriel no estaba saliendo, ahora sí. Ya, listo. Muchas gracias a todos por participar y Carolina va a cerrar el plenario. Carolina, ahí está. Hola. Primero que todo, muchas gracias por haber asistido, muchas gracias por la convocatoria, por el interés, por las preguntas, por las presentaciones. Creo que yo comparto con la primera observación o el primer chat que hizo Juan de Dios, que creo que es un buen cambio de timón, que es una buena visión, esta visión que están planteando, y yo también me alegro mucho de que hayan tomado este tremendo desafío. Contarles que este trabajo que está desarrollando el Ministerio es un trabajo que va a requerir o que nos han solicitado en el fondo hacer algún tipo de intervención y que para eso los vamos a convocar a hacer un pequeño grupo de trabajo para apoyar al trabajo del Ministerio en esta materia, y los convocaremos en su debida oportunidad para poder como ya bajar esa línea de desarrollo que pretendemos impulsar desde la Suchitran para ser un actor activo en este proceso que va a culminar, esperamos, con un plan de movilidad mucho más integral de lo que habíamos visto en oportunidades anteriores. Así que eso, invitarlos a que se motiven y que participen y que podamos aportar a la sociedad desde nuestro rol como Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte. Nos veremos pronto, hay hartas actividades programadas para agosto, las vamos a estar convocando
prontamente. Así que muchas gracias y nada, eso. Muchas gracias a ustedes. Muchas Gracias, Giselle. Chao. Gracias, Rodrigo. Gracias, Muchas Ricardo. gracias, que estén bien. Gracias. Chao, chao.